gracias por invitarme a estas jornadas. Muchísimas gracias a la Universidad de UCEMS por organizar un evento de esta calidad. Y bueno, en mi condición de conferencista, pues vengo a un poco que a encontrar una ponderación entre el arbitraje y la mediación en el campo o en el sector marítimo, que es un sector de alta complejidad para estos temas, es decir, donde se bifurcan un poco las cuestiones que en la mediación y en el arbitraje común pues suelen funcionar de manera más coherente quizás y más lineal. Por esa parte, pues no sé si puedo compartir la presentación. ¿Me permite? Si Ya puedo. tiene acceso, Ya, doctor Samuel. muchas gracias. Déjeme ver. Eh, Bueno, sin lugar a dudas, nosotros para poder llegar a donde queremos, al tema de la mediación y el arbitraje marítimo, pues hemos tomado algunos antecedentes y por eso hemos dividido la conferencia en tres, digamos, en tres partes, por decirlo de alguna forma. Una primera parte donde vamos a ver algunos datos estadísticos del comercio mundial, es decir, la manera en que se han movido los temas comerciales en este año 2024. Vamos a ver algunas peculiaridades del sector marítimo para después entrar en los ADR y sus particularidades en este campo o en este ramo, por decirlo de manera correcta. Si tomamos en consideración lo que ha ocurrido en el año 2024, nosotros vamos a ver que dentro del comercio mundial, y estas estadísticas puede que sean verdades de perogrullo para las personas que nos están escuchando, porque todos sabemos que la mayor parte del transporte de mercancías y del comercio mundial se realiza por vía marítima y que contrario a lo que muchos creen es mucho más seguro, mucho más factible, mucho más viable y que es un mercado bien poderoso, bien ubicado, por decirlo, dentro de las relaciones económicas a escala mundial. El 80% de ese transporte ocurre, del comercio internacional, perdón, ocurre precisamente por vía marítima y de ahí que se convierte en una demanda inflexible, es decir, cada día esa demanda pues no solo se mantiene constante, sino que aumenta pese a las vicisitudes que ocurren en diferentes latitudes en el mundo que nos va rodeando. Incluso eso nos lleva también a hablar de la propia variación que ha habido en las tarifas de los fletes, que incluso, y perdón la redundancia, no ha sido óbice para afectar la cantidad de mercancías que se hayan podido transportar. Dentro de los factores que ha hecho que aumente el costo de los fletes a nivel mundial, pues nosotros vamos a encontrar quizás que los propios consumidores se han expandido, es decir, las propias huelgas dentro de los sectores de transporte, los accidentes marítimos, los fenómenos meteorológicos que son agentes externos. Es decir, aún así, desde abril de 2024 ha aumentado la carga marítima. Y todo esto, por supuesto, va a tener una consecuencia, porque este es el telón de fondo que va a tener el arbitraje y la mediación en el ámbito del mar. Otro factor que es trascendente es el tema de la piratería y el tema de los delitos marítimos a escala internacional y que tienen que ver incluso con ataques a los propios buques comerciales en zonas muy específicas como el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Es decir, por ahí transita el 15% del comercio mundial y esto, por supuesto, que también incide en el transporte marítimo desde el año desde el mes de noviembre de 2023. Cuando vemos estadísticamente cómo ha ido aumentando el costo del flote, de los fletes mundiales, perdón, desde enero del 2019 hasta agosto del 2024, pues vemos que va en una línea que no es muy recta, pero que sí es ascendente y que se ha mantenido, digamos, de una manera bastante estable, lo cual también, por supuesto, genera que haya muchos buques y otros llenos de mercancía que transitan por las principales rutas marítimas que están enclavadas en todo el orbe. Asimismo, si nosotros nos concentramos en el crecimiento en toneladas y tarifas del flete aéreo para compararlo en un periodo en que quizás tuvo su máxima bonanza,
jamás podemos decir que ha tenido, digamos, el esplendor que tiene el transporte por mar. Si nos vamos a temas ya de latitudes y de países, el crecimiento del comercio de mercancías en el primer semestre del 2024 vemos que incluso hay países como Vietnam que creció el 16%, Argentina el 15%, Hong Kong el 14%, y en el tema de exportación y en los temas de importaciones, bueno, pues tenemos a Vietnam, a Paraguay, a Costa Rica, tenemos países latinoamericanos incluso con un monto alto de participación en estas relaciones comerciales, y después vamos a ver por qué estos países no tienen, por ejemplo, un arbitraje marítimo fuerte si son partícipes de estas relaciones comerciales o son actores fundamentales en estas relaciones comerciales. Así vemos los decrecimientos también en la propia tabla, que pues por supuesto muestra cómo en determinados países y determinadas regiones pues también tuvieron, digamos, en disfavor o un incremento negativo en esas relaciones de exportación-importación. Incluso cuando ahondamos un poco por regiones en el tema de este aumento de los costos de los fletes mundiales, vemos que en varias economías asiáticas que son importantes en las relaciones comerciales, pues se producen aumentos tanto de las exportaciones como de las importaciones. América del Sur y Europa, en sentido general, experimentaron determinadas disminuciones, especialmente en lo que se refiere a importar. Y en sentido general, las exportaciones y las exportaciones de Vietnam, por ejemplo, que es el país típico que aparecía a la cabeza de la lista, pues avanzó en un 16% y en un 18% respectivamente el primer semestre de 2023, y también en Singapur pues se van a incrementar. Es decir, son datos que nos va dando una idea de cómo se ha movido el comercio. Es decir, si nos vamos al comercio mundial de servicios, por ejemplo, entre 2023 digamos, el segundo trimestre y el primero del 2024, pues nos vamos a encontrar con este panorama. Es decir, ya a partir del segundo trimestre del 2023 para el tercero, pues comenzó un incremento y después hubo una contracción, tal como estamos viendo en la tabla. Y estas cuestiones son importantes porque en el tema de los servicios, nosotros tenemos que tomar en consideración que los fletes y todo el transporte de mercancía pues parte de ese tipo de prestación, es decir, del tema de los servicios, y que son muy importantes para entender después los medios alternativos de resolución de conflictos o los ADR, como se le conocen por sus siglas anglófonas. En sentido general, el comercio mundial de servicios aumentó un 8%, y no los voy a agobiar tanto con datos, pero sí hay que tomar en consideración que también por las propias perturbaciones que veíamos de ataques y otros en las rutas comerciales, como las del Mar Rojo, pues ha habido un aumento de las tarifas de esos fletes en el año 2024. Incluso ha sido volátil ese sector del transporte precisamente por las fluctuaciones de precios y por la oferta-demanda que se ha presentado digamos, ámbito temporal que estamos estudiando. Incluso los problemas de la disociación del comercio entre China y Estados Unidos, sobre todo en los productos fundamentales, en temas de petróleo y otros temas que son fuertes, no en los productos que no tienen este rango, y la guerra de Ucrania, pues también ha incrementado o ha puesto, digamos, un eslabón más en toda esta cadena que tiene que ver con el intercambio comercial a escala mundial. En sentido ya general y para cerrar un poco esta parte de datos que no es, digamos, el centro de la exposición, ha habido una expansión del comercio contra la disminución de los costos, y esto es llamativo porque hay países de las economías medianas y de las economías pequeñas que han podido aumentar sus volúmenes comerciales gracias a esto, y eso también pues es un foco que llama la atención al momento en que se puedan suscitar conflictos o que se puedan suscitar determinados inconvenientes que sea necesario llevar a arbitraje o a mediación. Aquí estamos viendo cómo ha sido la participación de las economías de ingreso mediano y bajo desde 1995 al 2022, y bueno, estamos viendo que el comercio entre las economías de alto ingreso
representa en más de la mitad del comercio en 1995. Para 2022 esa proporción se había reducido al 32%, lo que dice que estos países habían ganado un espacio en esas relaciones comerciales. En el orden de entender o para entender perfectamente qué es lo que ocurre con el arbitraje y la mediación en el sector marítimo, nosotros tenemos que advertir que a todo esto que hemos venido hablando, la inteligencia artificial y los avances tecnológicos pues han variado o han, digamos, de alguna manera movido el escenario que importa dentro del sector marítimo. Esos temas que trascienden en este campo, por ejemplo, en los campos que tienen que ver con el derecho y con la aplicación de la ley. Recordemos que en el derecho marítimo se mezcla el derecho internacional público, se mezcla también temas de derecho privado, pero sobre todo convenios y tratados internacionales que funcionan y que son los que ordenan en muchas oportunidades la remisión o en algunas oportunidades, no en todas, la remisión al arbitraje y que es preponderante o mayoritario en el sector. Y en ese sentido se habla de que son regularidades que tienen una trascendencia y que son consideradas este tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, que ha tenido una trascendencia en, en el comercio y en el sector marítimo, en las dos, pues se llaman cuestiones fronterizas y estas cuestiones fronterizas obligan al derecho a hacer ajustes en sus categorías tradicionales que van a quedar en muchas oportunidades en un terreno de nadie, donde no va a ser muy fácil o muy sencillo conferir personalidad jurídica y convertir en sujetos de derechos y obligaciones a máquinas, a robots, sino que ha habido que ajustar o acomodar esos mecanismos a la situación que nos está dando el propio desarrollo de la ciencia y la tecnología. Cuando vamos a las cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial en el campo de lo que son los robots y todo lo demás que impulsarían este medio marítimo, pues se habla de la personalidad electrónica. Incluso hay una resolución de 2017 del Parlamento Europeo, creo que está más perfilado, y en esa resolución no se extiende al tema de reconocer a esos robots con personalidad jurídica, porque sería entender que esos robots tienen derechos humanos y sí habría una trascendencia a las personas que manejan o que operan esos robots para encuadrarlos en los pilares de lo que conocemos hoy por hoy, si pueden ser o no sujetos de derechos y obligaciones, es decir, si pueden tener personalidad jurídica. Y en ese sentido, conferirle personalidad jurídica y derechos humanos a un robot sería desvirtuar lo que está en la naturaleza de la Carta de los Derechos Fundamentales y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Y les estoy hablando del tema europeo no por ningún asunto, sino por la cuestión de que, o sea, no por ningún asunto prioritario o particular, sino es porque allí pues ha alcanzado un determinado nivel de desarrollo estos temas que están en las cuestiones de fronteras, como venimos hablando, que es de entender cómo insertar toda la movilidad que han dado los robots y las máquinas a las categorías tradicionales, categorías archiconocidas dentro del derecho. Y por tanto, entraríamos en el tema de si esa responsabilidad pasaría a los individuos que van a representar o que van a operar a esas máquinas. En ese sentido, yo creo que es una cuestión primera. También hay que entender que en el sector marítimo el campo logístico ha cambiado, el tema de la oferta y la demanda con los temas de las nuevas tecnologías, pues se mueve de una manera volátil y rápida de forma electrónica y por tanto las personas acceden a los bienes y servicios por esa vía, lo que obliga también a ajustar determinados presupuestos legales que son trascendentes para el establecimiento de esas relaciones jurídicas y contractuales. Están también inmersos en esta cuestión los sistemas satelitales de GPS que van a recolectar incluso, que van a agrupar o sistematizar los datos de los clientes, de los vehículos, de los conductores. Incluso va a permitir escoger vías que sean más propicias en franca optimización de esos servicios que brindan
a los destinatarios y disminuyendo costos, porque por supuesto la tecnología tiene sus bondades y también tiene sus limitantes que obviamente pues va a generar o nos va a poner a pensar en clave legal, que es una clave pues trascendente para el buen funcionamiento y el equilibrio de las relaciones a escala social. Incluso tenemos que también partir del diseño de los puertos inteligentes, la aplicación de la inteligencia artificial al transporte de mercancía, la investigación submarina, en la búsqueda de naufragio, en las instalaciones offshore, en los buques autodirigidos, en otros tipos de cuestiones como las inmersiones que se hacen para la la inspección de buques en los cascos, y en sentido general estas cuestiones pues han trascendido o trascienden también porque van a ser caldo de cultivo de los conflictos que se pueden presentar en la práctica. Este ámbito que digamos está un poco relacionado con la ciencia y la tecnología, y el anterior que veíamos de la movilidad que tuvo el comercio, pues obviamente engarzan, se concatenan perfectamente con el tema del derecho marítimo internacional, y ahí tenemos que recordar que son relaciones jurídicas que competen al derecho internacional público, con independencia que sepamos que en el derecho marítimo converge una delgada línea que es muy fina entre el derecho internacional, el derecho internacional público y el derecho privado, porque hay determinadas cuestiones que son de derecho privado y esas también hay que tomarlas en consideración. Y por tanto, son normas que van a mostrar las actuaciones del Estado en ese ramo marítimo, y ahí está lo comúnmente conocido como mar territorial, la zona contigua, la zona exclusiva, la plataforma continental e insular y las aguas, en este caso, interiores. El alta mar, los fondos marinos y los océanos, es decir, es un ambiente, es decir, son ambientes o son escenarios complejos, porque sabemos las dificultades que se pueden generar a partir de contrastar todo este entramado de relaciones que se concretan en estos diferentes ámbitos. Incluso esa tecnología va a generar unas relaciones jurídicas que son muy particulares. Van a aparecer los drones que van a hacer determinado trabajo que puede ser de inspección, de reconocimiento. Estos drones que son los eyeball, estos tienen la posibilidad de la inmersión y pueden realizar inversiones subacuáticas, tirar fotos instantáneas, hacer cosas que dan en tiempo real una idea de lo que está ocurriendo, y es un apoyo muy bienvenido para el tema de la resolución de los conflictos. Está el Internet de las cosas, la navegación inteligente, los contenedores inteligentes que tienen sensores específicos para saber temas de temperatura, temas que tienen que ver con el cuidado y la protección de las mercancías, y que por supuesto están directamente vinculadas con el seguro, que juega un rol fundamental dentro del medio marítimo, y todo lo que tiene que ver también con el blockchain, que sabemos que aunque no ha fraguado todo lo que se esperaba dentro del sector marítimo, sí va teniendo una relevancia importante sobre temas que son trascendentes. Y otra serie de avances tienen que ver un poco también con la extracción petrolera, los buques autónomos, la ciberseguridad, es decir, cómo protegemos desde ese punto de vista el medio marítimo. Y sobre este tema sí hay unas directrices muy específicas de la OMI, es decir, sobre el tema de ciberseguridad y la responsabilidad y los riesgos que se pueden generar a partir de esta implementación. En ese sentido, en ese ambiente es que fragua el negocio jurídico marítimo. Y ese negocio jurídico marítimo, que tiene descanso, por supuesto, en la teoría del negocio jurídico del derecho común, pues va a agrupar un grupo de relaciones que se concretan precisamente en torno a la utilización de ese espacio marítimo. Es una realidad compleja y variada que se materializa en unos contratos que van a ser polivalentes, que tienen un escenario en común: la navegación con diversos propósitos, que con marcadas exenciones no está relacionada con el transporte de mercancías. No toda la navegación tiene que ver con eso, y tenemos ahí ejemplos como el contrato
de manipulación portuaria o el de construcción de buques que no tienen necesariamente el mismo cometido que tiene el transporte de mercancías, aunque todos siempre tengamos la mente puesta en que el comercio se desarrolla sobre esa base. Hay otras cuestiones que van a conflictos o que generan conflictos que son susceptibles de solución en arbitraje, que no tienen que ver directamente con el transporte de mercancía. Por tanto, estamos hablando de unos contratos que tienen una raigambre o una estirpe internacional, y ahí las partes quedan sometidas tanto a la ley que debe regir y aplicarse a ese contrato, como a la determinación de la jurisdicción que va a ser competente para solucionar esos conflictos. Y esas cláusulas de jurisdicción que aparecen en la contratación marítima, electivas de foro o de prórroga jurisdiccional, y toda la legislación que es anexa a ella, pues bueno, va a estar destinada precisamente a la solución de puntos discrepantes que se van a originar precisamente a partir de que emergen los conflictos y, por supuesto, los litigios que tienen, como dije, un carácter muy especial en el sector marítimo. Esas cláusulas de jurisdicción aparecen al dorso de los conocimientos de embarque, incluido el BL y el BL electrónico, el Bill of Lading, y las pólizas modelos que se acomodan en otros tipos de negociaciones marítimas, es decir, pólizas de seguro que traen la negociación de la jurisdicción que va a solucionar el conflicto y que pueden en oportunidades estar concertadas por las partes, y en otras las partes están obligadas a someterse a arbitraje aun cuando no lo hayan concertado, como vamos a ver más adelante. En estas cláusulas de jurisdicción nosotros vamos a encontrar en la contratación marítima, es una contratación que está basada en un alto por ciento en el derecho inglés, y por tanto el hecho de estar basada en ese derecho pues está sustentada en el common law, y ese common law está sustentado en la costumbre, en la tradición, en los usos mercantiles que son antiquísimos y que imperan en el sector marítimo. Por tanto, aquí en estos contratos de adhesión, oferta y demanda van a tener un carácter peculiar, porque la oferta parte de un contrato adhesivo, digo sobre todo en el caso de los fletes, sea por línea regular o no, que lo vamos a ver más adelante, y por tanto, o usted acepta, su autonomía de voluntad va a estar muy limitada, o sencillamente no va a tener el servicio, y esa peculiaridad pues genera, por supuesto, el intríngulis que venía diciendo, es decir, que sean las proformas de contratación inglesa las que imperen en este sector. Estas cuestiones pues nos llevan por caminos complejos, porque una vez entendido que el negocio jurídico marítimo es un negocio complejo sobre el que se anudan varias relaciones y que no todas están relacionadas con el transporte de mercancías, sino que hay otras que trabasan ese transporte, uno va a encontrar que el transporte lo debemos distinguir de la navegación para entender lo que va a ocurrir a la postre en sede de solución de conflictos. Transporte entendido como traslado de cosas o personas entre diferentes espacios físicos. Navegación íntimamente vinculada con la consecución de un viaje o la movilidad por el agua, asistido de una nave o un artefacto que esté destinado a esos fines. Y por tanto, los contratos marítimos están disciplinados por ese régimen, no por el régimen de transporte, sino por el régimen de navegación. Y esa es una primera cuestión que hay que dilucidar en estos aspectos. Cuando nosotros hablamos de estos temas, pues no podemos obviar que se aplican esta contratación a relaciones jurídicas que están derivadas de la navegación por mar. Y esa navegación hay que ampliarla en sentido lato a los ríos, a los canales, a los embalses, y también sean naturales o artificiales, cuando uno pueda arribar por intermedio de un buque desde el mar, o interconectar esos puntos navegables de alguna manera que permitan el arribo a puertos de interés general. Estaría todo el tema del transporte multimodal ahí también, que no es objeto de esta charla, pero que sí es importante reconocerlo. Por tanto, no estamos hablando exclusivamente de navegación por mar, sino que estamos hablando de navegación por espacios navegables que
permitan que los buques atraviesen por ellos e interconecten los puertos con determinadas distancias o con determinadas regiones, por decirlo de alguna forma cerrada. El punto de conexión que van a tener la navegación marítima, que anuda el grueso de los contratos o de las relaciones jurídicas que se dan en este sector, con los ADR, es decir, con los métodos alternativos de resolución de conflictos, es el buque. Y por tanto, eso nos lleva a determinar qué es un buque y cuándo ha de considerarse un objeto o un artefacto navegable, un buque. Ahí los convenios internacionales nos dan una rápida respuesta. Si vamos a MARPOL, que es el convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, que está emitido en 1973 y después enmendado en el 78 y después en vigor desde 1983, determina en su artículo 2 que todo tipo de embarcaciones que operen en el medio marino, incluidos los aliscafos, así como los aerodeslizadores, los sumergibles, los artefactos flotantes y las plataformas fijas o flotantes. Eso que se está definiendo en MARPOL, es decir, este concepto que MARPOL nos está definiendo, pues se complementa con el RIPA, que es el Reglamento General para Prevenir los Abordajes, que en el inciso A de su artículo 3 dice que la palabra buque designa a toda clase de embarcaciones, incluidas las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones utilizadas o que puedan ser utilizados como medios de transporte sobre el agua. Como ven, no es un tema pacífico porque ambas definiciones no son exactamente convergentes, aunque tienen puntos específicos. Sin embargo, más allá de estas definiciones, creo que en línea con los convenios internacionales, es decir, con las leyes internacionales y con los propios convenios, la Ley de Navegación Marítima Española, que también fue perfilada sobre este tema en el 2014, dice que son las que tienen cubierta corrida, eslora que supera los 24 metros y actitud para transportar personas y cosas, según podemos apreciar en el artículo 56. Es decir, un poco es una visión más clara de lo que se va a considerar o no un buque. Porque esos buques, por supuesto, que son el medio de transporte sobre el cual se materializan la navegación marítima, el transporte de mercancías, de personas y otras actividades colaterales que son propias del sector y que por supuesto van a generar conflictos que van a ser solucionados por los medios alternativos de resolución de conflictos. Hay otras relaciones jurídicas, como dije, que van más allá de la contratación que ordena el transporte de mercancías. Hablábamos del contrato de manipulación portuaria y hablábamos también de construcción de buques que no tienen nada que ver con el traslado de mercancías, pero que son mercados fuertes, porque si no hay contratación de buques, pues por supuesto que no va a haber absolutamente ninguna navegación. Y todo esto, pues por supuesto, que también es susceptible de los ADR. Yo no voy a entrar en grandes profundidades sobre el tema de los ADR. Todos los ponentes que me han antecedido han hablado del asunto, pero sí debemos de dejar en claro que esos ADR han venido a destrabar, a descongestionar esa amplia profesión que tienen los tribunales en la actualidad, donde la justicia es lenta, muy demorada, tortuosa, y han venido a brindar una solución muy oportuna a cuestiones que antes no podían encontrar una rápida solución, tanto en el medio familiar como en el medio personal, como en los medios patrimoniales. Sin embargo, en el sector del comercio y en el sector marítimo han tenido una vigencia muy grande porque estamos hablando, una relevancia enorme porque estamos hablando de buques llenos de mercancías, de accidentes en el mar, de contaminación, de cuestiones que pueden ir incluso a afectar intereses generales que van más allá de uno o de varios, sino que tienen una trascendencia, digamos, en el orbe y tienen una trascendencia pues a escala social. Y dada la naturaleza de esos conflictos y de los conflictos que se le puede presentar a una naviera o que se le puede presentar a un particular en el mar, de perder toda su mercancía demorado en un tribunal que además no tiene la experticia que tiene el arbitraje o tiene la mediación en estos temas, pues prefieren hacerlo por estas vías porque van a encontrar soluciones rápidas y expeditas, y me estoy anticipando un poco a lo que va a venir. En general, sabemos que el trasfondo común de la mediación y el arbitraje es el ser alternos a la vía judicial
y en ese sentido, pues, no podemos obviar que esa manera alterna de resolver los conflictos, pues no se verifica igual en la mediación y en el arbitraje, y ya de eso también creo que se ha reiterado. En la mediación sabemos que el mediador acerca a las partes a encontrar posibles soluciones. En el arbitraje sabemos que el tercero interviene en el procedimiento, toma la decisión, la impone, lo único que no puede ejecutarla, y eso por supuesto que tiene determinadas trascendencias, tanto para la solución del conflicto como para los intereses de las partes. Cuando nosotros sumamos los ADR, la tecnología dentro del sector marítimo, pues vamos a encontrar que la reducción de este medio, es decir, en que se van a desenvolver las personas, sea en el orden material o en el inmaterial, le hace declaraciones de voluntad, manifestaciones, bienes, cosas o claves informacionales, tienen requisitos como las actitudes de representación, de manera que pueden ser accesibles y percibirse, y que pueden circular de unos sujetos a otros. Por tanto, el relevo del soporte físico de emisión y difusión de la información, pues lo vamos a tener por su transmisión a través de los medios electrónicos. Y eso, por supuesto, va a vigorizar la velocidad con que se concretan las relaciones jurídicas dentro de este sector marítimo. Por esa parte, pues también hay que decir que estos ADR pues crean un componente o van a generar en ellos un componente de disruptivo, la inteligencia artificial, que va a convertir esos ADR en IADR, es decir, los va a convertir en electrónicos, y por tanto se crea un paradigma de vanguardia dentro de esa justicia digital que ya se empezó a implementar también a raíz de la pandemia en el sector. Por tanto, eso obliga por fuerza, cuando usted traslada el escenario de la realización del arbitraje de forma presencial a forma electrónica, pues por supuesto que esa mutación pues va a generar que usted deba pensar en cómo va a preservar y a reforzar las garantías legales de lo que viene ocurriendo en el entorno. Estas tecnologías o estos ADR electrónicos pues va a facilitar la selección de determinadas estrategias anteriores al litigio. Quiere decir, antes de que se presente el arbitraje o la mediación, se podrá pensar en esto: la elección de un tercero neutral que ha de solucionar la litis, porque las personas tienen un listado de los árbitros, de los mediadores, de las personas que son avesados en la materia, y en ese sentido, pues se va a acomodar todo el procesamiento de la información. Ya no solo las personas tienen acceso a las bases de datos, sino también a las estadísticas, quién ha resuelto más casos de esta materia que yo tengo, qué éxito ha tenido o no, y por supuesto pueden tener un pronóstico de qué arbitraje va a ser más certero, si el londinense, el neoyorquino, el del mar meridional de China, el de Singapur, o si efectivamente vamos a empezar a creer que el arbitraje en nuestra región, en Latinoamérica, en el ámbito marítimo, pues va a tener esa trascendencia que todos esperamos. Pero ¿qué ocurre? Que eso queda en ese límite. Nunca ni la inteligencia artificial, ni la robótica, ni ningún otro avance de la tecnología va a sustituir la resolución del conflicto. Es decir, el ajuste que tiene que hacer el ser humano de encuadrar una situación tipo, una situación legal, a determinadas circunstancias. Es decir, una máquina puede estar diseñada con un algoritmo o una codificación para resolver determinadas cuestiones legales, pero no para resolver el conflicto, que sabemos que el ser humano todavía sigue siendo hasta el día de hoy insustituible en esos menesteres, en tanto es quien único, pues por supuesto por tener sentimiento, por tener raciocinio, por tener esas peculiaridades de ordenación de pensamiento, pues puede realizar un encuadre, digamos, justo, o que más se acerque a la justicia de la situación que se le está presentando o que se está tomando en consideración. La mediación marítima, como toda la mediación, sabemos que es un método autocompositivo, es decir, el tercero es neutral y lo que busca es acercar a las partes
no toma decisiones y por tanto va a contrastar un poco con el tema del arbitraje, que es preponderante en este sector, que es costoso también, pero es rápido, está prestigiado, tiene expertos con muchísimo conocimiento y por tanto de la mediación en el sector marítimo lo que se podría aprovechar es su tiempo, la elasticidad que brinda la propia mediación, es decir, la forma en que se pueden moldear o se pueden generar determinados tipos o determinadas soluciones tipos, por decirlo de alguna manera correcta, y por tanto que va a dotar al mediador de posibilidades, quizás de más herramientas, porque tiene una mayor libertad formal y procesal. Y también está el tema de la confidencialidad, que es un boomerang, es decir, es una línea, es un sendero que va en dos sentidos, que puede ser muy beneficioso, pero que también se puede convertir en una traba al momento de la solución de conflictos, sobre todo en los híbridos que vamos a ver más adelante, es decir, en las soluciones híbridas. El procedimiento mediador está amparado precisamente en esa imparcialidad y en esa confidencialidad, y ahí eh, se van a potenciar precisamente los intereses económicos, es decir, en el lapso empleado para solucionar el litigio, en la constancia para colocarse en un mercado competitivo. ¿Por qué? Porque la mediación tiene un arraigo que es nulo o casi incipiente en el sector marítimo. Como sabemos y como hemos dicho antes, el arbitraje es mayoritario y preponderante, con un arraigo inglés, donde están los centros más importantes en Londres, y con independencia de que hay otros enclaves, que los vamos también a ver más adelante, que son trascendentes, son los ingleses los que han tenido ese relieve y ese prestigio, y por supuesto los que se han inventado todo un aparato categorial y tienen todo un ordenamiento sobre el tema que pues va a trascender en el sector. En ese sentido, la mediación lo que le puede aportar es agilidad, es rapidez, es ductibilidad a el sector marítimo que está pasando pues por una mediación que es complicada. En el año 2018 se aprobó la Convención de Singapur sobre mediación por la Asamblea General de la ONU, que está reconocida como Convención de las Naciones Unidas sobre acuerdos de transacción internacional resultantes de la mediación, y es de 7 de agosto del 2019 y entrando en vigor en septiembre del 2020. Esta convención, pues por supuesto que va a brindar un marco legal muy bienvenido a la mediación dentro del campo marítimo. Así, cuando nosotros revisamos en su articulado, el artículo 2, apartado tercero, dice que es un procedimiento que le permite voluntariamente a las partes arribar a un acuerdo de su controversia, asistidos de uno o más terceros que carecen de autoridad para imponerles una decisión o solución. Y cuando hurgamos en el propio artículo primero, dice que en su ámbito de aplicación se va a centrar en los acuerdos que son provenientes de mediación, conseguidos por escritos y destinados a la solución de una disputa, con la particularidad que en el momento de celebrarse tenga aquella el carácter de internacional que aplica a los contratos, por supuesto, que se celebran en las relaciones jurídicas en el campo marítimo. El resultado o las bondades que ha tenido esta convención, por decirlo de alguna manera, pues bueno, se han introducido en formularios que son muy trascendentes, como los de la Vinco y también el de la Baltic Exchange, que a través de la Asociación Marítima, la Asociación de Árbitros Internacional de Londres, pues también han introducido este clausulado, y en el sector de los seguros. Es decir, la International Hold Clause de 2003, que concibió en su cláusula 50 esta posibilidad de mediar en el sector marítimo. Y esto es muy importante porque nosotros sabemos que el sector marítimo se mueve mayormente con los P&I, y esos seguros, pues por supuesto, tienen su fuerza o su presencia dentro del sector, y a partir de las negociaciones, pues van a estar presentes en toda la contratación o en una parte enorme de esa contratación, por decirlo, por no ser totalmente rotundos, y en este sentido
estas cláusulas de mediación van a refrescar, por decirlo de alguna manera, el panorama de la negociación en el sector marítimo. Eso es una cuestión. Otra, la mediación es de reciente incorporación, como vimos, y por tanto, muchos y muchas y entendidos y conocedores y estudiosos la ven como un apéndice del arbitraje, más que una opción que sea viable e independiente. Y aquí hay que advertir que la mediación se introduce en las negociaciones como estas midnight clauses, que cuando las partes han agotado el resto de los temas propuestos, pues se va a tratar, como se dice, con guantes de seda y para tratar de limitar los problemas interpretativos. El derecho marítimo, el tema de la interpretación, es un tema que debía estudiarse concienzudamente porque, como digo, está basado en la tradición inglesa y es eso y no otra cosa. Hay un sistema categorial que está montado y sobre el que no hay grandes modulaciones, es decir, usted busca un término y tiene esa interpretación quizás por 1000 años o por más y no otra, aun cuando haya avanzado la tecnología y todo lo demás. Y en ese sentido, la presencia de la mediación ahora como invitada a este concierto de métodos alternativos de resolución de conflictos, pues tiene una presencia que, además de ser anodina, pues es tardía porque el arbitraje ha estado presente ahí por muchos años, por muchos decenios y con un resultado satisfactorio, notorio, digamos que ha sido método alternativo de resolución ideal precisamente porque los documentos que incardinan toda esa contratación remiten a él. Tanto, la mediación se puede introducir aquí mediante el clausulado del contrato, en específico a través de la solución de controversias y las propias pólizas, o puede estar fuera de los contratos en pieza aparte, como un documento que se negocie, digamos, de manera separada o independiente, después que se haya concertado el contrato. De cualquiera de las dos vías es posible en el sector, puedes introducir esos temas que tienen que ver con la mediación. También dentro de las tipologías, nosotros vamos a encontrar acá mediación simple, es decir, que es la mediación que todos conocemos, que se introduce previamente en la negociación de los contratos como un clausulado tipo con vista a futuro, a conflictos que puedan presentarse en el futuro, y ejemplo de ellas son las ICDR, las Standard Mediation Clause, que pueden ocurrir también con miras al pasado, es decir, que pueden ser conflictos presentes o futuros, y también pueden ser conflictos que hayan antecedido a la celebración de estos contratos. Una cuestión que se ha ponderado aquí en el sector marítimo es el tema de las modalidades híbridas, es decir, de usar el arbitraje, pero de una manera dúctil que se pueda combinar con la mediación. Y así han irrumpido estas modalidades mixtas o híbridas como el MER-AR, el AR-MER, que se sustentan en las propias dificultades o errores que tiene el arbitraje y la mediación como ADR. Entonces, aprovechando, digamos, las bondades que tiene la mediación con las bondades que tiene el arbitraje para lograr ese híbrido que va a dar un resultado que en la práctica pues no tiene un correlato, es decir, no se conoce porque no ha tenido una vivencia o no ha tenido una materialización en los conflictos con la frecuencia que lo ha tenido el arbitraje por separado. En el caso del MED-AR y del AR-MER, ahí hay un desarrollo secuencial. Primero se va a la mediación y después se va al arbitraje. En definitiva, lo que llama la atención de aquí es que incluso los estudiosos, hay un sector mayoritario que piensa que se trata de una actitud de coacción porque la postura va a ser incongruente con los fines que tiene la mediación y va a desnaturalizar la autonomía de voluntad de las partes. En esa misma clave crítica
dice muchos estudiosos que se confunde el mediador y el árbitro porque se va a poner en cuestionamiento los principios de imparcialidad y confidencialidad. Es decir, el árbitro, si no llega a acuerdo, está obligado a entregar, el mediador, si no llega a acuerdo, está obligado a entregar los puntos sobre los que se pusieron de acuerdo al árbitro, porque después de la mediación han de ir al arbitraje y por tanto ahí quedan entredichos el principio de imparcialidad y confidencialidad, porque si la persona que hace la mediación es la misma que hace el arbitraje, pues ya sabemos el cuestionamiento que tienen los principios, por qué es. A tal extremo que tanto en el artículo 4, en el apartado cuarto del artículo 17 de la ley 60 de arbitraje y la propia ley modelo de la CENUMI, pues han prohibido que el árbitro y el mediador sean o recaigan en una misma persona. En el caso del MED-AR, con un tercero actuante diferente, ya no estamos en los casos de los híbridos anteriores, que el árbitro y el mediador es la misma persona. Aquí viene un tercero que va a realizar la actividad diferente. Por ejemplo, comenzó la mediación, el árbitro es una persona diferente al mediador. Sin embargo, lo que se le critica a esta variante en sentido general es el tiempo y el costo también, porque se va a hacer una secuencia de mediación y una secuencia de arbitraje, y aunque se haga con un tercero diferente y el mediador mantenga la confidencialidad sobre los documentos que son confidenciales y entregue al árbitro los puntos en los que se han puesto de acuerdo las partes y las discrepancias que han quedado, lo ponga al corriente, es toda una jornada extensa de negociación que al final agota a las partes, al final se puede convertir en costosa y dilatar la esperada solución del conflicto. Por tanto, este sería otra de las soluciones mixtas o híbridas, y otra variante que se ha considerado es el MED-AR con posibilidad de escoger. Aquí las partes tienen la potestad o van a estar en su libérrima oportunidad de seleccionar, una vez culminada la mediación, otro tercero actuante para que oficie el arbitraje, e incluso en una variante todavía más abierta, pues le va a permitir o no a las partes que continúen hacia el arbitraje. Es decir, habría que ver casuísticamente cómo procedería en la práctica. Aquí la ventaja es que las partes pueden fiscalizar, por supuesto, el actuar de los árbitros y mediadores, porque están en la potestad de elegir. Y también otra variante que nos vamos a encontrar es en MEDLOA, que es una mediación en la cual pudiera ofrecerse un arbitraje como etapa conclusiva. Es decir, estaría esa alternativa para las partes, es decir, las partes usarían una jornada o las jornadas que correspondan a la mediación, y si no tienen acuerdo, enviar al mediador sus propuestas sobre los temas en debate, y el mediador va a decidir cuál es la mejor alternativa. Incluso si no hay acuerdo, les puede proponer acudir al arbitraje. Como siempre, el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico, BINCO, ha encontrado un punto medio o un paradigma que es quizás el más relevante dentro de todos estos híbridos que les he venido comentando. Por una parte, esta solución tiene como ventaja que la elección de un arbitraje ya concertado o en curso no impide que se acuda a la mediación. Podemos estar en el arbitraje y las partes decidir que van a mediación e irían a mediación. Esta solución la tiene la Ley de Arbitraje Internacional de Singapur de 1994, y también la han asumido la de Hong Kong y la japonesa de esta especialidad arbitral. En ese sentido, se trata de una forma elástica porque no va a yuxtaponer la mediación y el arbitraje, sino que va a permitir que las partes en todo momento puedan hacer uso de su autonomía de voluntad y puedan decidir hacia qué camino van a ir, es decir, por qué rutas se van a conducir. En este caso, hay que reconocer
que se origina en un pacto de arbitraje que puede verificar y mutar a un diálogo entre partes de naturaleza autocompositiva y que, bueno, puede ir a la mediación. O sea, del arbitraje pudiera llegarse a una mediación y dar por concluido o por solucionado el conflicto. En sentido concreto, la mediación en su variante común está desprovista de arraigo en el sector marítimo. Esa mediación que nosotros conocemos para temas familiares, de contratación pública, de laborales, aquí no es operante y por tanto se ha apostado a la fuerza que tiene también el arbitraje, el prestigio, la experticia de los árbitros por estas variantes híbridas mixtas que estaba hablando ahora o que se explicaron antes. Y en ese sentido, la introducción de la mediación en el sector marítimo debe ir ocurriendo gradualmente. Hay muchos escépticos que dicen que no va a tener absolutamente ningún éxito. Yo creo que si se le da una utilización adecuada, lo puede tener. Y por tanto, pese a las ventajas que tiene la mediación de confidencialidad, de imparcialidad y de neutralidad, su presencia va a depender de que se implemente a través de esas variantes híbridas que estábamos hablando y por supuesto las partes están en su libertad de escoger a cuál de ellas se quieren someter. El arbitraje, y ya con esto vamos a cerrar la ponencia, el arbitraje tiene un papel relevante dentro del sector marítimo y nosotros sabemos que es un medio de arreglo o de solución de conflictos que pueden ser presentes o futuros, que descansa también, como todos los ADR, en la voluntad de las partes y que es ajeno o está fuera de los medios judiciales tradicionales, es decir, de la justicia que nosotros denominamos como ordinaria. El arbitraje comercial es el género y el arbitraje marítimo es la especie. Por tanto, viniendo el arbitraje marítimo del arbitraje comercial, sabemos que tiene un rigor formalista que dilata en el tiempo la solución del asunto y también tiene elevados gastos para las partes que intervienen en estas contiendas de resolución de conflictos por esta vía. Sin embargo, como ya he recalcado anteriormente, tiene un trasfondo histórico, una raigambre inglesa, y eso no lo podemos desconocer. Ellos dominan el sector marítimo, han impuesto sus formularios, sus contratos agresivos, tienen el dominio de los seguros y por tanto tienen el dominio de la solución de los conflictos por esta vía. Son los más prestigiosos. La Asociación Marítima de Londres tiene, quizás resuelve más de 3.000 casos al año, incluidos los casos de Latinoamérica. Y por tanto, un poco el arbitraje que tiene ese trasfondo histórico, uno lo puede ver cuando lo mira con perspectiva histórica, mira al pater familias romano y se da cuenta que estaba destinado, como dice acá, a superar la barbarie social, es decir, a tratar de equilibrar las relaciones sociales y por tanto ese va a ser el objetivo, digamos, primero que tuvo el arbitraje si lo miramos en sede histórica. El arbitraje comercial es un procedimiento tan reconocido que tiene tanta vigencia en la actualidad que es tan reconocido como los propios procedimientos judiciales. Es decir, tanta vigencia como la que pueden tener en los tribunales cualquier litigio que verse en torno a la materia. Tiene sus peculiaridades porque el laudo que dicta el árbitro, a pesar de que las partes escogen su convenio, escogen la ley que se le aplica al fondo, la que se le aplica al arbitraje y todo lo demás, se someten a la autoridad del árbitro, a su jurisdicción, y el árbitro dicta un laudo, que por supuesto es un título ejecutivo con posibilidades de ejecutarse forzosamente en sede judicial, y que alcanza la cosa juzgada formal y material en sus variantes positiva y negativa. Por tanto, el árbitro tiene una jurisdicción que más que son tintes jurisdiccionales, como dice alguna parte de la doctrina, digo yo que es una jurisdicción que es inacabada, porque el árbitro no tiene imperium, no tiene el imperium de un funcionario público para imponer la decisión, pero sí tiene para transitar toda la vía, solucionar el conflicto e imponer el laudo. Por tanto, lo único que no podría sería ejecutarlo forzosamente. Otra distancia que puede haber es el tema del jura novi curia, que aplicado como principio general de derecho
no puede extenderse abiertamente al arbitraje, pues bien puede disciplinar o regularizar ese arbitraje, pero recordemos que el árbitro en muchas ocasiones actúa de manera neutral y aplica al fondo del asunto un derecho que es escogido por las partes, que puede ser cualquiera. El árabe, el chino, el que fuera, y el árbitro, por supuesto, que aquello de que el juez conoce todo el derecho, al árbitro no se lo puedes aplicar, porque el árbitro depende del derecho que las partes escogen y puede ser cualquiera, incluso aquel que esté más alejado de sus tradiciones, de su cultura y de su idiosincrasia. Y por esa naturaleza, el principio jura novi curia podría disciplinar de manera general el arbitraje, pero no se le puede imponer como se le impone al juez en su jurisdicción, que sí está obligado a conocer todo el derecho. En este camino sobre la naturaleza jurídica del arbitraje, bueno, se ha hablado muchísimo. Hay teorías contractualistas, que sobre todo está basada en la ley civil francesa. Está la teoría jurisdiccional, que está basada en la Convención de Nueva York, que ahora acabamos de hablar. Y está la teoría autónoma, que dice que ese arbitraje se va a ordenar de la manera en que lo han considerado apropiado las partes y que poco importan los ordenamientos nacionales. Y aquí en todas hay un poco de verdad contractual, tenemos un convenio arbitral, hay una jurisdicción, aunque sea inacabada, y hay una autonomía porque las partes son las que deciden la ley que le van a aplicar al arbitraje y la ley que le van a aplicar al fondo y cómo lo quieren y de qué manera lo van a negociar y qué árbitro van a escoger y por qué lo van a escoger. Porque aun cuando no haya iura novi curia, si yo tengo el conflicto en Arabia y sé que hay 3 árbitros que son árabes y que son expertos en ese derecho y le vamos a aplicar al fondo del arbitraje ese derecho, pues sencillamente vamos por ahí. Y más con los avances que tiene la tecnología, que uno puede estar viendo todo lo que ha hecho un árbitro en su vida laboral y los resultados que ha tenido desde el punto de vista profesional. Como ya había dicho antes, el arbitraje comercial es el género y el arbitraje marítimo es la especie. Y de ese rigor formalista basado en los usos y costumbres mercantiles que tiene el arbitraje comercial, se ha nutrido ese arbitraje marítimo. Y eso es algo que no podemos olvidar. Tiene una trayectoria consistente, efectiva, y tiene una genuina proyección material, porque además está caracterizado estos procedimientos arbitrales por un dominio, como dije, del derecho inglés que se va a imponer con su costumbre, eh, sobre todo el londinense, el arbitraje de Londres, que aunque no es la única variante, como vamos a ver a continuación, sí es la más prestigiosa y reconocida en el mundo arbitral marítimo. Más que un arbitraje de negocio marítimo, esto que venimos hablando, pues es de aquel que van a conectar a las partes con uno o más buques. Es decir, de ese medio que veníamos hablando y que es el punto de conexión que tienen los ADRs con ese trasfondo, digamos, con ese telón de fondo, que son las relaciones que se fraguan en este sector marítimo. Por tanto, si uno mira este tema, tanto en las reglas de Hamburgo de 1978 hasta llegar a las actuales de Rotterdam 2009, que no han tenido la aceptación y la ratificación que se tenía, que tuvieron en tiempos anteriores otras, uno tiene que ver que a ese abrigo la solución de las controversias marítimas pues alcanzan una publicidad que es efectiva y que está acompañada de una labor relevante que tiene unos criterios doctrinales eh, consolidados, porque son expertos quienes los han dado y por tanto tiene un carácter científico, técnico y educativo. En este camino o por este sendero, eh, el arbitraje, cuando uno lo mira, como dije, es muy antiguo, está basado en la tradición inglesa, pero uno encuentra características ahí del arbitraje especial, es decir, cómo pueden ser la selección de los árbitros, incluso de las normas de procedimiento y también que se sometan a determinadas sedes o instituciones arbitrales. Ya hay proformas, contratos, pólizas que someten a las partes directamente al arbitraje de Londres. Ahí no hay mucho que escoger.
porque vienen esas pólizas o esos contratos, que lo vamos a ver ahora más adelante, vienen por ese camino, por ese ritmo. Por tanto, el arbitraje marítimo tiene como peculiaridad que demanda un conocimiento del derecho técnico en esa especialidad. Es decir, tiene una ventaja frente a las jurisdicciones ordinarias, porque usted no va a encontrar en la jurisdicción ordinaria una persona que sea tan experta como un árbitro marítimo en temas marítimos, por su experticia, por su experiencia, por el conocimiento, por la frecuencia con que está resolviendo el árbitro cuestiones de esta naturaleza y por supuesto por la dinámica que tienen los ADR que llevan a solucionar estos conflictos de manera rápida y a sopesar cuál solución puede ser la más viable para un barco, por ejemplo, que esté lleno de mercancías en el medio del mar y que haya que tomar una determinación antes del deterioro, antes de la pérdida, o para una mercancía que en un contrato de volumen haya sido vendida en alta mar y se requiera tener determinada información o determinado resultado. Por tanto, aquí sí hay que tomar en consideración lo que está regulado en el artículo 2 de la Convención de Nueva York y el apartado 2 del artículo 1 de la Convención de Viena de 1961, que puede estar adherido al contrato o en pieza aparte. Las dos formas son expresión de la voluntad de las partes y van por ese camino. En sentido general, para entender un poco cómo llega el arbitraje en los conflictos marítimos, primero, nosotros sabemos que la autonomía de la voluntad de las partes puede provenir de una relación extracontractual, incluso pueden acudir a los convenios internacionales, como ocurre con el arbitraje comercial, y por supuesto, la validez de ese convenio arbitral se sujeta a la regulación del artículo 2, o sea, se va a sujetar a la regulación del artículo 2 de la Convención de Nueva York y al apartado 2 del artículo 1 de la Convención de Viena de 1961, pudiendo, por supuesto, como dije, estar en el contrato o estar en pieza aparte. Aquí se va a dar una peculiaridad muy específica, que es que la navegación marítima, que ya dijimos, no es el único centro de conflictos que se da en el sector marítimo, pero que sí la mayoría de los conflictos, una buena parte de ellos están anudados precisamente en torno al contrato de fletamento o a el régimen de mercancías con conocimiento de embarque. Y aquí hay dos peculiaridades que son diferentes, porque puede involucrar en el arbitraje a personas que no se sometieron a él. El contrato de fletamento y el conocimiento de embarque, por supuesto, que discurren de dos maneras diferentes. Si nosotros vemos estas dos peculiaridades, por decirlo de alguna forma, el conocimiento de embarque es el sustento de la existencia y ubicación de las mercancías en un buque y su destino está subordinado a una póliza de fletamento, donde están contenidas las cláusulas del contrato, por supuesto, o de las personas que se van a trasladar de un lugar a otro y genera, por supuesto, que tenga que ver con líneas no regulares o el TRAM, lo que se conoce como líneas que no son regulares dentro del transporte marítimo. Por tanto, esto queda sometido a la voluntad de las partes. Sin embargo, la navegación marítima bajo conocimiento de embarque opera sobre líneas regulares, es decir, carga general, que puede ser suelta o unitaria, y en tal caso debe erigirse como un contrato de transporte que va a ocurrir entre la naviera y el cargador y va a ser prueba de ese contrato y por tanto constituye la propiedad de las mercancías y un título valor endosable. Por tanto, siendo el conocimiento de embarque un título valor endosable, la cláusula de jurisdicción donde puede estar pactado el arbitraje puede estar, para el caso del contrato de fletamento, puede estar en la póliza de fletamento como en el contrato de transporte marítimo bajo conocimiento de embarque. ¿Qué ocurre? Que siendo, como digo, el conocimiento de embarque o el BL, sin que nos metamos en el tema del BL electrónico ahora, que es otro asunto, siendo un título valor, ese título valor es endosable y puede propiciar que personas a las que se les endose el título se vean abocadas al arbitraje sin nunca en su vida haber pactado absolutamente arbitraje. Y este tema no solo es que mengue la autonomía de voluntad, sino que combina a esas personas a resolver cualquier conflicto
presente o futuro que se les presente por vía de o en sede arbitral. Si distinguimos el contrato de fletamento, es un contrato en el sentido puro de la teoría del negocio jurídico común. Es decir, el conocimiento de embarque no es un contrato en sí mismo, es prueba de ese contrato y por tanto la manifestación de voluntad que ha ocurrido ahí y el acuerdo que las partes tuvieron ocurre antes de que sea emitido ese conocimiento de embarque, pero se va a configurar una vez que está firmado como un título valor que cuando se negocia pues va a tener también una cláusula o pacto de las partes firmantes originalmente de someterse a arbitraje. El endoso es lo que puede propiciar que personas que no participaron en esa negociación, una vez que el endosatario ha recibido ese documento, pues si se suscita algún conflicto en relación con las mercancías o del tipo que fuera, pues tenga que ir directamente al arbitraje aun cuando no lo haya apartado. Y por tanto, aquí se van a dar una serie de supuestos hipotéticos que no me voy a extender en aras del tiempo, pero que pueden abocar a esos sujetos que adquirieron mercancías, por ejemplo, de buena fe, a ir al arbitraje, aun cuando nunca lo hubieran pactado ni hubiese estado en su autonomía de voluntad. El arbitraje marítimo es preponderante en estos sectores, en el régimen de transporte de mercancías, en las modalidades de fletamento y BL, como les venía hablando, en los salvamentos, en los abordajes y en las discrepancias que surgen en torno a la construcción de barcos o de buques, como queramos denominar. Y por tanto, ahí ese arbitraje es insustituible y no podemos perderlo de vista. Dentro de las ventajas que tiene el arbitraje, por supuesto, ya les hablé de la experticia, no lo voy a reiterar, es decir, son árbitros conocedores del derecho marítimo internacional, de las reglas y costumbres que han dominado el mar y, por supuesto, el comercio, lo conocen al dedillo y, por tanto, son unos expertos que quizás no te los encuentren en los medios o en la justicia ordinaria. A ello súmale la complejidad del negocio jurídico marítimo que vimos antes, donde hay una diversidad de contratos que se anudan en torno a relaciones jurídicas variopintas y complejas. Y por supuesto, se enfrentan los árbitros a otros sectores, como el propio sector comercial, donde están las costumbres en el tráfico marítimo y que solo una persona que sea un verdadero conocedor puede arbitrar en temas de este calibre. Y por tanto, nos vamos a encontrar que en órganos jurisdiccionales, pues en muchas oportunidades no tenemos el juez que sea tan conocedor de ese sector marítimo. Puede ser menos costoso que un procedimiento judicial, es verdad, pero genera erogaciones monetarias que no son despreciables y es una jurisdicción peculiar con naturaleza heterocompositiva, donde se dicta un laudo, se impone, lo que no se puede ejecutar es forzosamente, pero eso no disminuye la beligerancia que hay entre los intervinientes y por tanto esto a la vez de una fortaleza se convierte en una debilidad porque cuando dos socios comerciales discuten por un barco cargado de mercancía, pongamos este ejemplo pedestre, lejos de solucionar el conflicto en el árbitro, puede que lo solucione, que aplique, que logre ejecutar el laudo, pero extingue las relaciones comerciales entre los dos, porque digo, contigo no quiero más relaciones, porque esto que me ha pasado no me vuelve a pasar. Por tanto, ese sería un boomerang o un pie de apoyo que podíamos verlo desde el punto de vista negativo. El arbitraje también es criticado porque se habla de que si queremos una justicia que sea poco costosa y tardía o unos medios de solución de conflictos que sean expeditos y costosos, ¿qué es lo que queremos? Si una cosa o la otra, pero lo cierto es que sigue ahí y que es milenaria su presencia en los medios de resolución de conflictos. El carácter jurisdiccional que tiene el arbitraje, pues enfrenta a las partes en una contienda donde se va a imponer ese laudo, como dijimos, y por fuerza va a extinguir las relaciones comerciales entre las partes. Dentro de los principales emporios que tiene el arbitraje, pues por supuesto está la Asociación de Árbitros Marítimos de Londres, que resuelve unos 3.000 arbitrajes al año y ya eso lo dice todo. Les decía al principio, hace un rato, que Latinoamérica ha ganado muy poco espacio en el ámbito marítimo porque incluso los latinoamericanos someten sus conflictos a Londres. Y en ese sentido es algo
que llama la atención. Está también la London Court of International Arbitration, que está investida de una elasticidad porque en el proceso maneja, pues, o lo maneja con reglas universales que están reconocidas incluso para la integración de tribunales con mejor estructura y emergencia. Está la Corte Internacional de Arbitraje de Londres, que utiliza también estas reglas y que están vigentes desde el 1 de octubre del 2014, y como un requisito notorio, pues está la posibilidad de formar un tribunal arbitral de emergencia y de mejor combinación, es decir, entre las características del derecho civil y común, es decir, es flexible por si se presenta, qué sé yo, cualquier accidente marítimo que sea necesario, pues, este tipo de solución. También está en Nueva York la Asociación de Árbitros Marítimos. También está creada en 1963 y tiene pujanza aquí en nuestro entorno, es decir, en nuestra latitud. Y tiene la peculiaridad de que en este caso no intervienen en actividades, en arbitrajes individuales, perdón, especiales, pero se sustenta en la Ley Federal de Arbitraje Americana de 1925. Aquí cada parte escoge a su árbitro y los dos seleccionados designan al tercero. Las partes se rigen por los procedimientos de norma SMA y la ejecución y cumplimiento del laudo por la ley federal marítima. Y también, bueno, pues hay en Singapur, hay en Hong Kong, y por ese tránsito de mercancía que hay desde esas zonas hacia todo el mundo, pues también han ido tomando determinadas relevancias sin alcanzar los niveles, o en la Cámara de Comercio de París sin lograr alcanzar los niveles que tiene, como dije, el arbitraje inglés y particularmente el londinense. Creo que por regla general, dentro de esos arbitrajes que están reputados a escala mundial, no existe un diseño de apelación. Tengo yo un trabajo del arbitraje marítimo de segunda instancia que saldrá seguramente publicado en unos ensayos marítimos que ando tratando de editar. Y por supuesto, aquí hay un problema en el arbitraje, porque la doble instancia, aun cuando tú trates de no dilatar el conflicto sin que me meta mucho en el tema, la doble instancia se apoya en el error humano. Y sencillamente el arbitraje de Londres solo se puede apelar por causas taxadas y que tienen que ver generalmente con errores procedimentales, con errores que van a recaer en ese tipo de cuestionamientos, y por tanto el laudo que dicta el árbitro goza de esa fuerza de cosa jugada, pero también se vuelve o se convierte de alguna manera en un tema impune porque no hay manera de confrontarlo o de cuestionarlo en otra instancia. Esa manera de TICS, creo que entre arbitraje y mediación, quizás las soluciones híbridas, las más amplias desde el punto de vista de la autonomía de voluntad, van a ser las que más éxito puedan tener. Les pido perdón por haberme extendido y le doy las gracias y quedo a la expectativa de cualquier pregunta que quieran formular. Gracias, doctor Samuel. Sí, hay varias preguntas de la audiencia que están muy interesados en conocer algunos aspectos importantes justamente de los temas que usted ha venido tocando el día de hoy. Y una de esas preguntas muy interesantes dice, dentro de los contratos internacionales, ¿qué proceso de mediación marítima se podría aplicar en función de una resolución más rápida y más flexible para ciertas situaciones? Eso, fíjese, cuando yo presenté este trabajo en un lugar, dos personas me dijeron, nosotros no vemos la mediación en el campo marítimo por ninguna parte. Y yo que sigo creyendo en el mejoramiento humano, dije, bueno, si la mediación ha funcionado en todos los campos del saber o en una buena parte de ellos, porque atraviesa transversalmente, por eso es tan difícil dar un concepto acabado, porque atraviesa transversalmente, aquí en el marítimo ha de funcionar. Dentro de el tema de la mediación en el sector marítimo es que está en una desventaja muy grande con el arbitraje. Entonces tú tienes que tratar de insertarla por el tema de los híbridos, pero no un híbrido inflexible, porque los contratos marítimos son complicados.
detienes un barco lleno de mercancía en un lugar porque ha incumplido o porque ha habido un problema determinado, y de qué manera lo solucionas si no vas a algún ADR que rápidamente te brinde la posibilidad de encontrar un arreglo sin llegar a, sin que tú llegues a que esa mercancía se deteriore, se pierda o que las partes entren, perdón, en daños y perjuicios. Por tanto, la mediación le iba a brindar a eso un refugio muy favorable. ¿Pero de qué manera? De la manera en que las partes puedan escoger libremente. No que tú le impongas un proceso de arbitraje y después uno de mediación, porque entonces lo que van a hacer es que van a perder, van a entrar en perjuicios. Sería ideal que las partes incluso pudieran escoger de los que te presenté, pudieran estar en el arbitraje y libremente decidir ir a la mediación y resolverlo por un acuerdo mediador. Y sería genial. Sería una solución increíble, pero que sin que tú coartes la libertad de las partes, porque entonces estamos entrando en el tema de la coacción y de la violación de todos los principios. Lo que más disonancia ha creado en el tema de la mediación y el arbitraje es el tema de los principios, de la imparcialidad, de la neutralidad. Porque si yo soy árbitro, mediador primero y después árbitro, ¿dónde está mi neutralidad? ¿Dónde está mi imparcialidad? Y eso sí se cuestiona. Por tanto, si tú estás en arbitraje y las partes dicen que se van a mediación porque allí se van a poner de acuerdo libremente, pues lo podrán hacer, pero con un tercero que sea diferente, para que el árbitro vaya a descansar y el mediador venga con su mente fresca a resolver ese problema. Pero si lo hace la misma persona, va a entrar en la mediación con los mismos vicios que estaban antes en el arbitraje. No sé si soluciono la pregunta, pero como eso en la práctica no ha ocurrido, de todas estas variantes, la que más abierta yo veo a la autonomía de la voluntad de las partes, que es lo que importa, porque estamos hablando de negocios, de inversión, de resultados empresariales, de navieras que acumulan un capital. Yo creo que esa sería una buena alternativa. Que las partes estando en arbitraje puedan ir a mediación y solucionar libremente, pero con un mediador diferente, con un tercero que no sea el mismo árbitro. Porque el árbitro es un juez desprovisto de ejecución y ya viene con sus vicios mentales. De tantos casos que yo he resuelto aquí, este va por el mismo camino, porque sabemos lo que ocurre en la práctica judicial. Nosotros sabemos. Yo tengo un caso de asesinato y digo, este es como la gente te dice, aquí no hay precedente, aquí no hay costumbre en los sistemas de base romano o francesa, pero la mente del juez tú se la puedes cambiar, aunque la ley no lo diga. Te dice, esto es como aquel caso que yo tuve en 1980 y saca los apuntes y los revisa. Eso lo sabemos todos porque hemos sido abogados por mucho tiempo y sabemos cómo opera en la práctica la mentalidad de ese operario judicial que sigue teniendo los mismos sentimientos. Entonces, al árbitro le ocurre lo mismo, con una jurisdicción inacabada, pero está acostumbrado a imponer un laudo porque para eso fue escogido. Entonces, dale a las partes la posibilidad de, estando en el arbitraje, irse a la mediación con un mediador diferente que venga con una mentalidad diferente. Qué interesante porque acá justamente están complementando esa pregunta. Y entonces lo que dice es, ¿será posible que los países con sistemas jurídicos diferentes lleguen a la creación de un marco más armonizado para la relación de disputas en el comercio internacional? ¿Será esto posible? Te digo que pongámonos en los ejemplos típicos y vamos a uno de nuestros grandes procesalistas, que es Couture. Eh, Él en su momento, cuando estudiaba los sistemas jurídicos, los sistemas normativos, hablaba, por supuesto, del common law y hablaba de los sistemas de base romano-francesa germana. Pero es lo que le digo a muchos ecuatorianas y ecuatorianos y a amigos puertorriqueños que tengo. ¿Dónde metes a Ecuador y a Puerto Rico, por ejemplo? Porque Ecuador tiene un proceso oral por audiencia que está basado en el common law, ¿verdad? Pero las leyes son escritas y tienen bases romano-francesas hermanas. Entonces está en un sistema intermedio. Y si Ecuador ha podido, y Puerto Rico, que está en la misma circunstancia, ha podido enhebrar todo eso, no digo que el COGEC sea perfecto, no digo que el sistema por audiencia sea perfecto, lógicamente, nosotros estamos aprendiendo de un sistema que estaba alejado
porque toda Latinoamérica tuvo las leyes españolas impuestas y esas leyes España las copió. Vamos a hablar claramente y llanamente del trabajo que hizo en la codificación napoleónica. Y Napoleón no, era muy guerrero y todo, pero no era un mago. Lo bebió de la tradición grecolatina. Entonces, eso que tiene una secuencia hasta allá, que ha podido coexistir en estos sistemas como el ecuatoriano y el que tiene Puerto Rico, que tiene el aparataje de tribunales norteamericanos y todo lo demás, yo pienso que en temas de resolución de conflictos tú lo puedes adaptar a las peculiares circunstancias que tienen nuestras realidades. El arbitraje se puede decir que está minimizado o muerto en nuestra región. Por lo mismo que digo, porque la preponderancia es inglesa y los latinos someten los conflictos a aquellas jurisdicciones, a aquellos árbitros. Pero no quiere decir que aquí en Latinoamérica no haya árbitros excelentemente preparados. Los hay. Es como cuando me dicen aquí en Ecuador, del arbitraje no me hable, que Ecuador lo único que hace es perder en el arbitraje. En inversiones, sobre todo, que es una materia que yo doy en la Universidad de Protección a las Inversiones en el extranjero. Cuando tú le dices, ¿pero qué perdió? ¿Cómo se negoció el arbitraje? Porque no es cuando vas a arbitraje, es cómo tú lo negociaste. Tú agotaste la vía interna ecuatoriana y después mandaste al arbitraje, o tú pactaste el arbitraje como fue y llegaste allí y te trasquilaron. Eso es una discusión perenne y no habrá buenos árbitros aquí. Los hay en Ecuador, excelentes profesionales que pueden arbitrar. Lo que tenemos es que aprender. Y creo que, fíjate, más que armonizar el sistema normativo, tenemos que abrir nuestra mente, que no estamos preparados para eso. Los latinos, sobre todo, nosotros tenemos la tradición de te paso por arriba y te aplasto. Y me perdonan la vulgaridad con toda la extensión que tiene el término. Ese es nuestro criterio, la fuerza. El arbitraje y la mediación y toda la justicia alternativa lleva una amplitud de la mentalidad. Cambiar patrones, esquemas, mirar a las personas con otros ojos, no por cómo estás vestido ni por la imagen externa que tienes. O sea, yo sí creo que se puede armonizar. Las vías, las estoy diciendo. Si lo pudo hacer la justicia ordinaria, como los ADR no lo van a poder hacer. Doctor Samuel, de verdad honradísimos de parte de la Universidad de UCENS con la participación suya en esta conferencia, el futuro de la mediación marítima y su contrapunto en el arbitraje en el comercio global, de parte de la Universidad de UCENS y el Instituto de Planificación y Ordenamiento Territorial IPOT. Queremos ofrecerle este reconocimiento por su participación en esta importantísima conferencia. De verdad, agradecerle porque cerramos con broche de oro este segundo día de jornada con su participación. De nuestra parte, muy honrados de haber contado con un profesional de su categoría, con una conferencia como la que ha dado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Una excelente noche y bueno, agradecido por la oportunidad de poder compartir estas cosas que yo he estudiado y de alguna manera también estoy aprendiendo porque es muy difícil, es muy complicado y desafortunadamente la mayoría de la literatura está en inglés o está en otros idiomas y todos los términos van por ese camino. Es un camino complicado y tuve la suerte de que así me enseñaran y bueno, lo menos que puedo hacer es contribuir a ayudar a los otros. Se los agradezco muchísimo, de verdad que he pasado un rato maravilloso y que bueno, que Dios los bendiga a todos y que tengan una excelente noche.